O de Casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E essa temporada super especial, nós estamos conversando com estrangeiros que falam português. E a gente, assim, tem uma curiosidade enorme para saber o que eles pensam sobre os brasileiros, sobre a cultura, sobre a língua portuguesa. Então, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. Mas antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu preciso dar 2 recados. O primeiro é que, gente, é super importante dar aquela força para o canal, compartilhar, clicar no sininho, curtir, fazer comentários, né? Ajuda bastante no crescimento do canal e também a divulgar para mais imigrantes, né? Para mais brasileiros fora do Brasil. E a segunda é que, antes da gente começar, eu preciso chamar o nosso convidado de honra, que está presente em todos os episódios dessa temporada. Quem chama dessa vez, Clá? Eu chamo ou você chama? E com vocês... Conselhos do Velho Ditado. E qual que é o conselho de hoje? De grão em grão, a galinha enche o papo. E aí, Fê, explica aí o que você entendeu desse dito popular. Ah, quem nunca ouviu, né? Essa frase, né? Super popular, né? No Brasil, né? Bom, ela diz muito sobre essa coisa da resiliência, né? De ter um propósito e ficar firme naquele propósito, porque as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, aos poucos, né? Todas as grandes transformações acontecem aos poucos, então de pouquinho em pouquinho a galinha vai enchendo o papo, né? Ela vai ficando satisfeita, eu entendo isso. E você, Clá? É por aí mesmo. A gente às vezes tem a sensação que as coisas têm que acontecer tudo ao mesmo tempo, que o saco tem que estar cheio, né, o tempo todo de uma vez só. E é devagar, aos poucos, e as coisas vão acontecendo, né? Mas eu tô super curiosa para saber se o nosso convidado já conhece esse dito. Ah, sim, nós vamos perguntar para ele, mas primeiro eu vou ler as credenciais dele e vou dizer que é um convidado que tem um conteúdo mega especial para o nosso canal, né? Então vamos lá, a gente vai conversar. Ele é professor de criminologia na John Jay College, em Nova York. Pesquisador associado do Institut des Sciences Juridiques. Agora eu vou ter que improvisar aqui. Et Philosophique, depois ele me corrige, em Paris. Tem formação em filosofia, educação e ciências sociais, desenvolveu pesquisas em diversos países da América Latina e na Europa, com foco na educação em contextos prisionais e nas alternativas à prisão. É italiano, mas se considera um cidadão do mundo. Mora fora do Brasil há muitos anos, mas foi no Brasil que viveu uma das experiências mais transformadoras de sua trajetória acadêmica e pessoal. Seja muito bem-vindo, Sérgio Grossi, ao O de Casa. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Nós também. Nós também, super felizes de ter dado certo. A gente sabe que as rotinas são bem complicadas, mas finalmente a gente conseguiu. A vida newyorkina é um bagulho louco, como se falava muito em Rio. Essa é boa, bagulho louco é boa. Eu já estou super curiosa, inclusive, quando você fala que foi na experiência no Brasil que te mudou, né? Mudou a sua área profissional e pessoal. Então, eu fiquei super curiosa, mas vamos começar do começo. Antes da gente entrar nessa conversa, que vai ser super bacana, eu queria saber se você já tinha ouvido esse ditado no Brasil, de grão em grão a galinha enche o papo, e o que você entende dele? Nosotros tenemos na Italia también una símil, ¿no? Como paso a paso consigues tu camino, consigues construir. Creo que seja un poco así. Es la misma cosa que de alguna forma intento hacer en el mundo académico, ¿no? Paso a paso, construyendo las alternativas a las prisiones, como después podemos conversar. E como que é o ditado em italiano? Algo parecido, podría ser de paso a paso se consigue las cosas. No tenemos exactamente así. Ah, tá. Entendi.
Você sabe Tienes, que a gente conversou com uma estrangeira também, e ela falou assim, nossa, quando eu morei no Brasil, eu fiquei impressionada como se fala de animais, porque vários ditos que a gente tem envolvem animais, sabe? Eu falei, curioso isso, né? claro. Então vamos lá. Para início de conversa, Sérgio, a gente sempre pede ao convidado que traga uma música brasileira que o inspire. O que você trouxe para gente? Yo quiero ser feliz, me encanta mucho y creo, los trabajé bastante cuando enseñaba con los adolescentes presos no de gas, en Río de Janeiro, y ahí exprimía muy bien la vida que yo vi en Río de Janeiro, que a pesar de todas las contradicciones, las violencias estructurales que se pueden encontrar en la sociedad, tienes la aspiración a ser feliz, a tocar un samba y al mismo tiempo energético, positivo, y en un contexto que tienes algunos aspectos tristes. Entonces, una gran forma de resiliencia que veía adentro de los espacios más oscuros también, como con los adolescentes privados de libertad ahí, ¿no? En esos espacios. Nossa, que bacana. Eu não sei se eu conheço essa música, não. Você lembra um pedacinho da letra? Sí. Y la voy a cantar. Decía, solo quiero ser feliz en la favela donde nací. Ahí, y ahí está. Sei qual é. Claro, y ahí Eu conta. só quero ser feliz. Na favela onde eu nasci. Ah, tá. Es ahí. En al mismo tiempo, claramente, habla de las varias intervenciones de policía, de las complicaciones, del desrespeto de los derechos humanos de las personas que están en esos espacios y, de todas formas, una resistencia sentada. Entonces, funcionó muy bien con los adolescentes como herramienta pedagógica para, partiendo de las músicas, hablar de la sociología de Río de Janeiro, de la violencia y también de las formas de resistencia, que es una de las cosas que uno de los motivos que llegué en Brasil es que cuando comencé trabajando la cooperación internacional en Argentina, vi que además de la narrativa general de Latinoamérica, de la violencia, de las cosas negativas, tenía muchas formas de resistencias, de organización, de solidaridad, de amor, adentro de los espacios periféricos, que crean relaciones profundas y contraste de combate a generalmente también las situaciones muy duras que las personas tengan que vivir. Y ahí Então, la música es absolutamente una forma de resistencia existencial, estética. É uma tradução, né, assim, dessa vivência, né? Mas só para a gente entender, como que você chegou no Brasil? Você é italiano, certo? E aí, Sim, qual que mais foi ou sua menos. Quase italiano. Qual que foi a sua trajetória? Latino, italiano, americano, sí. No, bueno, sí. Yo comencé mucho tiempo atrás cuando trabajé en un proyecto de cooperación en Argentina, en Salta, en el norte, y muchas personas me hablaron extremadamente bien de Brasil. Y al mismo tiempo estaba trabajando sobre alternativa por la salud mental. En los años 60 y 70 tuvimos un movimiento muy fuerte en Italia que contestó el encerramiento de las personas que tenían problemas mentales en sistemas asilares, ¿no? En los hospitales psiquiátricos. Y ahí encontré en Brasil un proyecto que se definía prisión sin policía de la ZAPAC en Minas Gerais. Entonces eso fue la mía llegada a Brasil. Estaba buscando esa alternativa a las prisiones y exactamente las regiones de Minas Gerais, a donde varios de los psiquiatras italianos como Basaglia se fueron en los años 60, llamado para cerrar un manicomio muy grande que estaba ahí, ¿no? Ahí de alguna forma se creó esas prisiones sin policía donde las personas, inclusive usando Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, la idea de crear un proyecto educativo en conjunto, estaban viviendo en ese tipo de comunidad y ahí comencé la mi experiencia. Llegué directamente del aeropuerto de Belo Horizonte para una de esas prisiones sin policía en Itaúna. Y ahí recuerdo cuando mi familia me llamaba y me decía, ¿cómo es el Brasil? Digo,
muy bien, las personas son muy sociables, claramente no tenía dicho que estaba viviendo dentro de una prisión, durmiendo allí. Y ahí comenzó la mi experiencia en Brasil. Comencé, me enseñaron los primos baile funky y los pasos básicos. Ahí el pan de queijo llegó también, y la feijoada. Y claramente ahí ya vi bastante un poco de lo que por mí representa muy fuerte la cultura brasileña, que también en una situación de privación de libertad las personas intentan sonreír, intentan crear ambientes relacionales positivos y estaban como con certeza la música está verdaderamente em todos os espaços em Brasília e aí estava também. Então você Nossa. começou a trabalhar nesse sistema prisional sem polícia, né? Eu não conhecia sobre isso, é bem novo. E você ficou quanto tempo fazendo isso, trabalhando no Brasil nessa área? Estava fazendo uma pesquisa de doutorado entre a Universidade de Padova e a Universidade Federal Fluminense e fui mais hospedado mais de 5 meses, de 5 semanas, y eso me permitió claramente de crear relaciones, de convivir en el día a día, comer juntos, estar en esos espacios con las personas y las conocer, ver las potencialidades de esos proyectos y también como la dificultad de vivir de toda forma privada de libertad. Claro, es un proyecto extremadamente distante de lo que podemos pensar de las prisiones brasileñas, en el imaginario de los mismos brasileños, ¿no? Y muchas veces cuando falé de esos con otros brasileños, algunas personas me indican que parecen prisiones de Noruega, pero se construyeron en Brasil. Y eso es un problema que yo vi mucho cuando trabajé en la cooperación, ¿no? El problema del eurocentrismo, ¿no? Que siempre tienes un enfoque como Europa y Estados Unidos, como deberían ser siempre algo mejores ahí. Y la verdad que tienes mucha creatividad social, como ya comenté, y eso era una de esas experiencias que tocó mucho mi atención. Y verdaderamente las personas cuando ven las fotos, cuando ven que se construyeron también con los estudiantes americanos ahora, fican chocados y no piensan de verdad que puede ser una experiencia brasileña, ¿no? Y por eso es que tienes toda una forma de deconstrucción de las visiones eurocéntrica necesaria y fuerte que está incluida en ese tipo de proyectos que quiere ver con buenas prácticas también en países que se llaman del sur global, ¿no? A donde tienes muitas realidades interessantes. Interessante. E agora eu entendi quando você fala que mudou a sua perspectiva, né? Te mudou como pessoa e como profissional ter feito essa vivência. E quando você entrou nesse projeto, que expectativa você tinha? O que você imaginava que você fosse encontrar? E o que você encontrou que você falou, nossa, não imaginava como claramente ya desde el comienzo fue bastante interesante, ¿no? Recuerdo que al aeropuerto de Belo Horizonte llegaron algunas personas que fueron después amigos y la primera cosa que me dijeron era, hola, yo soy esa persona y soy expresidiario. Y ahí otra persona, y yo también soy expresidiario. Entonces, como dije, bueno, ok, estoy saliendo en un coche, ni una persona sabe exactamente a dónde estoy yendo. Y de dos personas que se definen presidiario, yo digo, bueno, esas experiencias debe tener mucha confianza en las personas que pasaron por el sistema prisional y ahora están trabajando, le da posibilidad de llevar pesquisadores internacionales y los convoca directamente, lo utiliza como su primera línea también de personas que representan. Entonces, como al mismo tiempo tiene ese estereotipo inveterado de tener miedo a las personas que son expresidiarios, al mismo tiempo había una normalidad de reconstrucción de la confianza, ¿no? Ahora, pero cuando llegué los primeros días, fue súper interesante porque dormía dentro del semiabierto, estaba en el semiabierto y tenían algunos barullos, algunas cosas y no conocía ni unas personas, llegué de noche y entonces ahí fue un poco
todos Tenso. todo tenso, claro, todos los estereotipos salen. Ellos me tenían falado varias veces que tenían solo algunos porteros, educadores sociales que no estaban privados de libertad. La mayoría de las personas eran personas privadas de libertad. Todos los estereotipos tienes que trabajarlo y ahí estaba como va viendo en las rutinas cotidianas que se trabajan, ¿no? Porque ahí, claro, la primera noche no fue exactamente fácil dormir, pero después acostumbrando y conociendo las personas, va al em de la idea de criminoso, al em de la idea de presidiario y ahí va construyendo, encontrando las historias, muchas historias de sufrimiento también, ¿no? Que generan el caldo en los espacios a donde muchos de los crímenes después se desapegan, ¿no? Y en unos espacios a donde estaba más cuidado, a donde estaban más atención, claro, las personas van se transformando, van creando más formas comunitarias de existencia. Entonces, eso fue, viendo esas experiencias, después comencé a viajar por otros países, a ver si tenía algunas cosas parecidas. Tienes algunas experiencias parecidas, pero sigue siendo una de las más radicales y absolutamente esas de las APAC ahí en Brasil. Y eso es bien interesante porque nos falamos, ese año falamos de esa experiencia en el Parlamento italiano. Entonces, muchas veces tenemos la idea que las tecnologías sociales, la tecnología en general, se transfieren dal nord global al sur global y muchas experiencias inspiram em sentido invertido e isso é uma das experiências. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque o Brasil, ele tem essa abertura, vamos dizer assim, né, para receber o que vem de fora, né? Por isso que tem muitas coisas no Brasil que são eurocentradas, porque tem essa abertura de receber, que por um lado faz com que a gente se perca nas nossas tradições, mas por outro lado também possibilita inovações, né? Então, como você comentou, assim, essa tentativa de uma forma diferente de sistema prisional no Brasil, assim, né? Tipo, por que aqui que tá se tentando uma coisa diferente, tem-se uma ideia diferente, né? E às vezes eu percebo aqui que, por exemplo, onde a gente está, né? Estou nos Estados Unidos, assim como vocês, né? As pessoas são muito mais tradicionais aqui, né? Então, assim, é mais difícil de você implementar uma coisa assim totalmente inovadora, né? E eu estava conversando ontem com uma amiga, ela falou assim, os americanos são tradicionais, então, tipo assim, todo feriado, sei lá, todo summer vai no mesmo camp, todo feriado de Labor Day vai na mesma viagem, no mesmo lugar. Então, isso faz com que você termine a viagem e já reserve para o próximo ano, no mesmo lugar, né? E quando eu cheguei aqui, eu achei isso super estranho. Falei, como assim? Você vai sempre no mesmo lugar? Sempre? Porque você tem que reservar com muita antecedência, né? Então, tipo assim, você não chega no verão e fala assim, vou passar o verão no camp tal. Imagina, não tem mais lugar, porque o pessoal já reservou antes. Então, todo mundo já pensou aonde que vai passar o verão no ano que vem, que acaba sendo uma tradição, né? Então, é uma tradição familiar. Aí é muito interessante da gente ver, assim, num lugar onde as tradições são mais fortes, é mais difícil de você implementar uma coisa inovadora, né? Não sei, eu tive essa percepção. Sí, unas cosas que, la verdad, las cosas que me falta más de Brasil, y lo conversé con varios otros compañeros de Italia, de alguna forma, claro, son siempre ese estereotipo macro, tienes muchas diferencias internas, pero como por la mayoría no tiene como esa ultra opresión del futuro en el presente que yo veo bastante en los contextos europeos y norteamericanos, donde las personas pasan muchas cosas ya finalizadas los próximos 24 años, ¿entendés? Como tienes que replanear la tua vida y te lo tengo que planear también tus padres, si no, no consiguen entrar a la universidad, si no, no consiguen a casa, no consiguen. Entonces tienes un ultra planeamiento de la vida que de alguna forma me parece que mata exactamente la espontaneidad, las improvisaciones y de alguna forma las poesías de la vida, ¿no? Un poco un exceso de racionalidad que vi mucho menos en general esos tipos de proyección a 30 años en Río de Janeiro, ¿no?
Uhum. Entonces esa es una de las cosas que siento más falta, ¿no? Esos tipos de espontaneidad, de conexión más directa entre el corazón y la acción, ¿no? Eu acho que isso tudo, obviamente, tem a ver também com a economia, né? Tem a ver com o estilo de vida. Então, tudo vai girando em torno dessa mesma situação. Então, isso que vocês estão falando de planejamento, é mais difícil se planejar no Brasil. Então, a gente acaba indo pelo improviso, que na verdade vamos ver o que vai acontecer, e aí a gente toma uma decisão. A gente vai mais pelo fluxo de como as coisas estão encaminhando, né? Então, talvez por isso a gente não tenha essas tradições de todo ano ir para o mesmo lugar. Primeiro, porque a gente não sabe em qual trabalho que a gente vai estar, se a gente vai ter o tempo disponível para ir naquele lugar naquela época, se naquela época a gente, sei lá, vai ter mudado de posição financeira mesmo, né? Se até lá eu já vou ter juntado dinheiro suficiente para fazer aquela viagem ou não. Então a gente vai pelo improviso nesse sentido. E por um lado é rico, porque acaba que a gente está disposto a tentar coisas diferentes o tempo todo, né? Coisas que aqui realmente a gente não vê. Eu concordo com a Fê, aqui a gente tem... Eu já tenho 3 verões e é sempre o acampamento no mesmo lugar, o que é bom. Eso es interesante. Es interesante como los países donde llegas puede modificar los costumbres también, claramente. Y una de las cosas que estaba viendo bastante desde que estoy aquí es que no necesariamente las personas en el espacio de trabajo comen juntos, ¿no? Y eso eran otras cosas que en Italia tenemos bastante y no tenía bastante, ¿no? De estar junto. Isso é uma coisa que é semelhante, né, entre Itália e Brasil. A gente é muito junto o tempo todo. Aqui nos Estados Unidos as pessoas são mais cada um por si, né? Então, assim, é o meu horário de almoço, eu vou pegar as minhas coisas, vou sentar. Se tiver alguém ali na mesma vibe, se junta ou não, também tá tudo certo. É bem diferente mesmo. Claro, no sé si en New York tienes un exceso un poco, porque algunas personas comen frente al computador, cosas así como un poco bastante diferentes, ¿no? Como corriendo exactamente con las cuestiones de trabajo. Y a veces como total... tienes un... Sí. Desculpa. Não, Veo también una... Quanto tempo você morou no Brasil? No tempo total? No Brasil 4 años, sí. 4 años más o menos, sí. Fui a hacer doctorado ahí en la Federal Fluminense y después postdoc en la Universidad de São Paulo. Así, no núcleo de estudio de violencia ahí en São Paulo, y no grupo de educación de adultos ahí en Rio de Janeiro. E você morou então no Rio, em São Paulo e em Minas? Sí, en Minas, bueno, moré adentro de las prisiones sin policía, fue una experiencia un poco diferente, pero sí, no fue tanto tiempo, pero sí, conocí un poco eso, sí. Y bien, y llegó algo de la cultura del Nordeste, porque me encanta el forró, entonces soy forrocero bastante, y bailé bastante forró. Y eso es como... Esa juntada de 100 personas en Río de Janeiro bailando forró de forma gratuita, con diferente nivel, donaciones, era muy linda, era en otras formas, ¿no? Exactamente, donde no necesariamente las relaciones tengan que ser mediadas por el dinero y se crean cosas, no, que cada persona contribuye por lo que puede, ¿no? Entonces, no, uno de los proverbios que decimos, que utilizamos nosotros en Italia, de necesidad virtud, de la necesidad crean virtudes también, ¿no? Como se puede hacer de la necesidad forma de virtud. Entonces tenías muchas formas que funcionaban assim, ¿no? Tá, então você morou no Brasil, morou na Argentina também? E hoje está nos Estados Unidos, é isso? Sí, moré también en Francia, en París, moré en Madrid, en España, en Cambridge, en Inglaterra. Y bueno, es claramente en Italia. Soy de Calabria y me moví después con mi familia en el norte, en Toscana. Después pues, llegué por Polonia, más al norte.
Entonces mi familia es un poco del norte, un poco del sur. Y tenemos grandes diferencias, diversidad también en Italia, ¿no? Uhum. Eso me permitió tener muchos códigos parecidos. Y cuando llegué en Argentina y en Brasil, las diferencias culturales al final no fue tan grandes. Para mí no fue tan... Está siendo un poco más diferente Estados Unidos o Inglaterra, o de alguna forma Francia, que no la cultura brasilera o italiana o argentina, ¿no? También, Aham. bueno, tenés muchísimo personas de origen italiana en San Paulo, y entonces como tienes É um muchas cidadão do mundo conexiones. mesmo. Sí, sí. Todos somos un poco de alguna forma, ¿no? Como, É, Aham, é assim. E eu imagino pero que em cada lugar que você morou, você se transformou um pouco, né? Porque a gente se transforma, a gente descobre mais sobre nós mesmos, né? Sobre o mundo. Eh, o que que você acha que o Brasil te transformou, assim, dentro dessa experiência? claro, cuando estás en un país nuevo, creo que aprendes muchas cosas de forma informal y continua, ¿no? Tienes, tienes formas continuativas de ver cómo las otras personas ven la realidad, cómo la viven. Y no, en Brasil exactamente es un país como en Río de Janeiro tenías muchos conflictos, contradicciones, también como tenía el carnaval, con una fuerza estética muy linda, música continua en la rúa, en las pruebas y las agregaciones que tenían. Al mismo tiempo tenían partes de la cultura evangélica muy conservativa, en la misma ciudad, entrando en conflictos. Entonces, como viendo esas realidades, primero lo que me fue bien claro es que tiene potencia vital también en espacios que no necesariamente tengan fortunas económicas, pero por ser históricamente marginado, pero las personas pueden crear formas diferentes de existencias que son resistencia ya solo por la misma existencia. Y no necesariamente las personas al final van a tener una vida de cualidad menores de otras personas que tengan más bienes materiales, ¿no? Eso me fue bien claro. Tienes algunas pesquisas en economía que muestran que, por ejemplo, la felicidad percibida de las personas, cuántas personas se consideran felices, de alguna forma sale entre un nivel cuando sale la renta de las personas, cuánto las personas ganan, de alguna forma se para como sale la riqueza económica, pero no necesariamente se mejora la felicidad percibida de las personas. Y de alguna forma el paradoxo que somos, y creo que eso son sociedades como en Europa, en Estados Unidos, puede salir mucho las riquezas materiales y las personas se encuentran infelices, ¿no? Y Uhum. eso es como la felicidad puede bajar, ¿no? Las personas é. se sienten menos felices. Y aquí en Estados Unidos, desde cuando llegué, vi ese report que declaró una pandemia de soledad, ¿no? Dice que muchas personas no tienen amigos por el exceso de trabajo o no tener tiempo material para crear conexiones, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos absolutamente que pensar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Y entonces eso para mí fue bastante claro cuando estuve en el Brasil, ¿no? Y no son las cosas materiales, las cosas que son más importantes, pero son las relaciones, son las conexiones, son los crear lazos, crear formas comunitarias también, no baseadas en económicos, ¿no? Ahí tenían muchos espacios ahí en Río donde el ingreso era contribución voluntarias, entonces quien tenía más daba más, quien tenía menos podía no dar nada no, o, o no, o lo que tenía. Y tenían muchas cosas que estaban aconteciendo, como cursos de comunicación no violentas, estaban espacios de bailes, de improvisaciones, entonces estaba como se pueden crear formas de vida absolutamente eh, no conectadas estrictamente con la existencia económica y tener Sim, mucho sim. sentido, y mucha felicidad y mucha energía positiva. Y eso es creo que en general
è una scelta che las personas tengan que elevar como para países como América, Europa, no siempre están construyendo esos tipos de realidad. Vale con, vale con muchas personas también de Brasil, de Latinoamérica aquí, que no necesariamente están ganando más, pero no necesariamente están más felices. Y eso es una cosa que no, que en la decolonización del imaginario tenemos que pensar, ¿no? Como tienes varias personas que me dijeron que están aquí, pero no veo la hora de volver para casa, ¿no? Como aquí se gana más, pero no necesariamente las personas viven más, ¿no? Aqui é mais escolha, né? Gritante, né? Essa diferença, né? Com toda essa vivência que você teve no Brasil, o que você achou importante que as pessoas não falam sobre o Brasil e que você falou, nossa, isso aqui tinha que ser ressaltado? Claro, las millares de organizaciones sociales, solidarias, que intentan hacer trabajos cotidianos, las personas que se voluntarian, además de no tener necesariamente recursos económicos ya para sobrevivir, pero le dan tiempos a organizaciones, como por ejemplo esas de la ZAPAC, pero no era solo eso. Para mí fue bastante importante ver cómo funcionaba la MTST, el Movimiento de los Trabajadores Sem Terra. Participé mucho en el Movimiento de Trabajadores Sem Techo en São Paulo, a donde vi construcciones gigantes, a donde las personas también que estaban sin casa o no consiguieron una casa, intentaban crear luchas colectivas, ¿no? Saliendo otra vez de la visión es que cada persona se salva solo, ¿no? Y entonces todo eso de forma muy fuerte. Cuando fui en San Paulo vi tenías ocupaciones con 60.000 personas de alguna forma colaborando, haciendo política, personas más desfavoridas, personas tenían muchas mujeres con muchos hijos intentando crear colectividad. Entonces, esas formas comunitarias y una de las cosas que absolutamente me llamó más la atención. En una parte es que podía ser complicada, y claramente llegando desde Europa, sí que el Brasil de alguna forma fuera también proyecta un poco la imagen de la democracia racial y a donde las personas conviven pacíficamente, y esa imagen no es muy verdadera. Claramente tienes un racismo estructural muy fuerte y, sí. Y se encuentra mucho en los conflictos con el crimen, la policía, las prisiones, ¿no? Entonces exactamente la temática. Al mismo tiempo tienes condiciones difíciles y tienes resistencias. Entonces eso es que a pesar de cuánto dura puede ser la violencia, siempre se pueden encontrar caminos y las personas están ya haciendo, dedican mucho tiempo a la solidaridad social, muchas personas. Entonces, eso es una de las experiencias que me marcó, y bueno, sigo teniendo en el mío celular como está una de esas ocupaciones de MTST que siempre me recuerda a estos que a veces cuando estamos en otros contextos difíciles tenemos que lembrar que fueron contextos, existen ainda contextos difíciles, fueron ya históricamente contextos difíciles, y de alguna forma las personas consiguieron sobrevivir, avanzar y de forma colectiva. Entonces, eso es lo que me elevó mucho. Você citou uma coisa interessante sobre o racismo, né? Com a sua visão, assim, né, de estudioso, né? Qual a principal diferença que você vê nessa construção da sociedade em relação ao racismo que você vê nos Estados Unidos e no Brasil? Como que você relaciona essas duas, assim? Qual a principal diferença ou semelhança? Bom, tienes muchas cosas similares, porque a nivel estructural sigue siendo las marcas del pasado esclavagista de los dos países, está muy fuerte, y las personas no consiguen mucho salir de esas estructuras que son duras, ¿no?
Entonces, eso es bastante parecido. Se implementaron los dos países algunas cuotas, algunas personas consiguieron salir de esos espacios marginados, pero no necesariamente la mayoría la estructura sigue siendo bastante dura, ¿no? Estaba hasta algunos meses atrás, fui para el Bronx aquí en New York. Tenemos un college ahí de la CUNY, de la Universidad de la Ciudad de New York. Y nos hablaron que sigue siendo el barrio más pobre de todo New York, sigue siendo el barrio con más personas encarceladas de todo el estado de New York, y eso es una historia que sigue se perpetuando, ¿no? Y en ese sentido vi que las favelas de alguna forma siguen siendo las partes más pobres de Brasil, se perpetúa, a pesar de algunas aperturas, de algunas personas ingresando a la universidad, que es una cosa muy grande, porque claramente eh, las universidades también en Brasil son extremadamente blancas. Aquí tienes una otra forma de construir la universidad. Yo trabajo en la universidad pública y la mayoría de mis estudiantes son latinos o black and brown, ¿no? Pero en la universidad privada no es así la composición, ¿no? Ahí muda. Y en Brasil tenía esos paradoxos que algunas universidades públicas se tornaron, eran en gran mayoría compuesta principalmente por blancos de clase medio alta, ¿no? Y ahí las personas históricamente marginadas tenían que pagar por universidad privada, que tenían normalmente cualidad menores, tenían un costo, ¿no? Y se crea ese tipo de paradoxo. Entonces, como tienes barreras fuertes a la transformación de las estructuras, pero sí ve avanzos, sea en Estados Unidos como en Brasil, y se pueden ver. Entonces, pero tienes muchas cosas para hacer ahí. A pesar de muchas luchas, de muchas organizaciones, no es fácil transformar eh, problemas históricos. Yo sé, ven eso también porque en Italia, la mia proveniencia de Calabria, sigue siendo una de las regiones más pobres desde cuando se montó Italia. Entonces, como tenemos este debate de la cuestión meridional, que sigue siendo ahí, y inclusive tenemos un partido que se crió sobre esos tipos de visiones racistas contra el sur Italia, ¿no? Con la idea que un partido que quería separar el norte rico del sur pobre, ¿no? Y que actualmente está infelizmente agora. Sim. Não, é porque você está falando de situações que às vezes são semelhantes em alguns lugares, né? E aí eu fico curiosa para entender o que você acha de diferente entre a cultura. Aí agora eu já não sei, como você é cidadão do mundo, fica até difícil fazer essa pergunta. Se da cultura italiana com a cultura brasileira, ou da cultura que você hoje se conecta mais em relação à cultura brasileira, sabe? As diferencias. Claro, es que probablemente la cultura brasileña es la que conecto más, entonces, en el momento, y tienes muchas trazas parecido con la Italia, ¿no? Y de alguna forma, no sé, tienes ese jeitinho también que es bastante italiano y brasilero, Sí. que lo veo bastante, que no siempre, algunos países no tengo muchos, no sé, cuando fui para Alemania, por ejemplo, fue bastante como las reglas, bastante estricta y las personas intentando respetarla y eso de alguna forma en las micros cosas también, ¿no? Y recuerdo cuando intenté cruzar la rúa la primera vez que estaba en Alemania y una compañera me paró porque estaba vermelho, ¿no? Pero no estaba ni un coche, no estaba nada, nadie, pero era la regla y entonces como esos tipos, eso creo que es una diferencia que tenemos entre algunas culturas más distantes, ¿no? Y bueno, aquí en New York creo que no va a dar por Estados Unidos New York, porque New York aquí tienes personas de todo lado y una de las cosas decidí vivir en Harlem, que las personas llaman el barrio, ¿no? Porque tienes muchísimos latinoamericanos y
hacen como churrasco en la rúa, meten música, y así que esas cosas normalmente no encuentran en la ciudad europea y no encuentran en el centro de New York. Entonces, Sí. como eso era una, recuerdo mucho que esas formas de montar un carro y vender algo en la rúa, ¿no? Se daba bastante en Río y no necesariamente en otros espacios europeos norteamericanos, pero aquí en New York sí tienes ese barrio que son más, básicamente es una pequeña Latinoamérica adentro de la ciudad. Entonces sí, creo que esas son algunas de las diferencias. Sí. E sobre a língua portuguesa, eu vou te perguntar pelo seguinte: vai mais do que a língua, vai sobre. A gente fala sobre comunicação, né? Uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos e que eu uso, que me ajudou a entender o mindset americano é: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É muito, muito claro, assim. Se você quer uma resposta, você precisa fazer a pergunta certa. Não, você não pode esperar que vai vir um contexto, vai vir uma resposta direta e objetiva, né? E eu percebo muito isso, e agora eu fico me policiando para perguntar exatamente aquilo que eu quero ter de resposta, para eu não ficar frustrada, né? Porque antes eu ficava assim, caramba, não é possível que você tem que mudar a pergunta para você conseguir a resposta, né? Então, com isso eu descobri que no português do Brasil existe uma comunicação que não é necessariamente falada. Uma parte é falada, a outra parte é inferida, né? Eu não sei se você teve essa percepção, se é assim no italiano também, ou nas outras línguas que você fala. Sí, nosotros que ficamos más enrolando, más como conversando, hablando de muchas cosas y bueno, como el punto es importante llegar al punto, pero también la conexión que se crea hablando que es importante, ¿no? Y claro, eso creo que es muy parecido a Italia con Brasil y no necesariamente con aquí, ¿no? Recuerdo cuando monté ahora llegando a la universidad, tengo abierta la puerta de mi estudio y monté una pequeña máquina de café para dar a las personas que quieren un café, ¿no? Y para poder conversar, ¿no? Convidar a las personas a conversar. Y una persona, cuando le dije, quiero un café, me dijo, ¿por qué? Dice, ¿cómo por qué? Como tenía que tener simplemente que soy nuevo, quiero simplemente conocer, hacer amistades. No necesariamente algunas personas tengan eso, como el enrolar de alguna forma, la forma de conversar, no es solo para ir al punto, pero es para crear una conexión, ¿no? Es como comenzar una forma de entender a qué nivel de amistad podemos llegar. Entonces es muy importante. Ese enrolar es muy importante, pero no tienes estrictamente una funcionalidad otra vez económica o profesional económica, simplemente es como quieres conocer a las otras personas, quieres conversar y es un fin en sí mismo la otra persona, ¿no? Entonces como creo que eso sería un punto. Fernanda, yo creé otro camino. Yo no quiero me adaptar a todos, entonces en eso no me voy a adaptar. Como voy a seguir y las personas después como, bueno, algunas personas van a entender esa diferencia, otras personas van a entender esa diferencia. Y bien, como tienes muchas personas aquí, entonces, de todos E isso é a parte legal da gente se mudar, da gente imigrar, de conhecer outras culturas, né? Porque você acaba adaptando aquilo que você se conecta mais. Então, não necessariamente porque você está aqui, você tem que viver tudo exatamente como é nos Estados Unidos, né? A gente tem a nossa, vamos dizer, o livre-arbítrio, né? De decidir o que te faz bem, o que você vai adaptar daquela cultura e o que você vai falar, não, isso aqui não encaixa, convivo, mas não para mim, né? Eu acho que tem muita coisa que... Eso faz parte también de las prácticas de colonial cotidiana, ¿no? Como simplemente dice, no, eso no soy yo, no quiero ser así, no quiero me tornar un poco eficiente en algunas cosas, como no, simplemente creo que es la amistad es fundamental, las relaciones son fundamentales. Sí.
Y si la otra persona le construye de otra forma, bien, tengo una preferencia estética sobre algunas formas de relaciones. Y claro, A eso gente que... é a gente, né? E aí teve uma situação, gente, que aconteceu faz umas 3 semanas atrás, foi muito engraçado. Enfim, eu tava com meu marido e aí ele tinha marcado um horário para trocar o carro, tá? A gente chegou lá no lugar onde tinha que trocar o carro e tinha marcado um horário. E a gente chegou um pouco mais cedo, tipo assim, 30 minutos antes. E aí quando ele chegou na portaria, o guarda chegou assim, aí ele falou assim, eu marquei para trocar o carro 1h30, só que eu acabei chegando 30 minutos antes, né? Porque eu tive que chegar antes. Tudo bem, eu posso entrar, né? Aí o guarda falou assim para ele, do you know TMI? Aí ele, não, too much information. Claro. Sorry. Você quer entrar? Demasiado. O que é? Não, eu quero entrar. Então, por favor, pode entrar. É porque Isso é. eu fico pensando assim, que para eles é muito simples. Você chegou meia hora mais cedo, você pergunta. Eu cheguei mais cedo. Você não precisa falar eu cheguei mais cedo. Ele sabe que você chegou mais cedo. Como é que fala? Meu appointment, meu encontro é 1h30. Posso entrar? Pronto. É isso e acabou. Exatamente, ele estava esperando isso. Não, mas eu fiquei surpresa que eles têm até uma sigla para isso, né? Para as pessoas que falam demais. Mas tudo tem, né, Fê? Aqui tudo tem sigla. Sí. Claro, es que cada cultura también tiene algunas siglas y cosas para cosas que tienen las culturas y tienen señaladas y bien como. Eu acho que assim como eles têm sigla aqui, a gente tem os nossos ditos populares, né? A maioria das vezes a gente está conversando, a gente solta um dito popular no meio da frase e a pessoa que não entende fica perdidinha, né? Claro, sí. Y cuando llegué en esa prisión de Minas, tenía algunas personas hablando giria y después intentándome explicar con otra giria. Y como estaba y la cosa es interesante que algunos compañeros brasileños me decían, explica para Sergio que es gringo. Explica para Sergio que es gringo. Pero la verdad que no entendían ni él, ¿no? Como, porque tienes muchas girias locales y entonces ya... Esa es otra forma de creatividad que encontramos, muy lingüísticas, ¿no? Y algunas veces la uniformación es en el mundo académico, como no puede utilizar esas formas adentro del lenguaje estándar, pero pues, perdemos mucha riqueza, ¿no? Porque son poéticas, son muy directas las comunicaciones, sí. Entonces me encantan, sí. Não, isso é muito interessante. Aí eu fico pensando assim, você está aí mais no mundo latino e tal, você tem muito contato na comunidade brasileira? Você é ativo na comunidade brasileira? Como é que é? Ya encontré las personas, de algunas personas de la comunidad brasileña aquí. Estaba el ministro de Derechos Humanos de Brasil aquí en New York, entonces tuvimos una conversa sobre los que son emigrantes. Y muy bueno. Ahora, creo que sería un poco complicado se agregar en New York, ¿no? Entonces, como con la vida frenética, los trabajos, las cosas. Encontré unos grupos que están en New Jersey, no están exactamente aquí, pero sí, ayer estaban personas de MTST también en otros espacios, entonces tienes muchas personas aquí y ahí sí nos encontramos en algunos espacios, pero están llegando muchas personas de Brasil, va a llegar una persona para hacer doctorado aquí conmigo, tienes un profesor que trabajó con Paulo Freire, que se queda aquí por 10 años, entonces como vamos a crear una Little Italy, una Little Brasil adentro de la universidad. Vamos a hacer una Little Brasil. Así que una mezcla que hay otras cosas que me encanta la cultura brasileña, ¿no? Que como tiene sincretismo, a donde tienes muchas influencias de la cultura
africanas, de las poblaciones indígenas, y eso es como ya era varios espacios de reflexiones y de troca cultural, ¿no? Ahí en Río de Janeiro tenían las personas de candomblé, tenían personas de banda, ¿no? Tenían varias formas de espiritualidad y religiones y ahí estaban los mismos espacios, claro, tienes conflictos, pero también tienes como de alguna forma de se encontrar y de tener diferencias bastante radicales, ¿no? En la forma de vida, de pensamiento. Sim. E se fosse, se o, assim, pensando assim, agora Itália e Brasil, né? Se os brasileiros tivessem que aprender algo, assim, que você considera bom dos italianos, o que seria? E se os italianos tivessem que aprender algo bom dos brasileiros, o que seria? Você consegue ver? Creo que cómo están está ya bien, me caen bien, como está ya esa forma de al mismo tiempo tiene esas como, no necesariamente, en Italia entre los países europeos tienes un poco más ese jeitino, esa intentar aceitarse, las cosas no dan cierto de alguna forma, intentar otros caminos. Y históricamente los italianos lo tuvieron, fueron en varias partes de Latinoamérica, se quedaron. Y ahora me parece que los brasileños están haciendo esos caminos también, como entonces somos muy parecidos. Estaban en esas reuniones con los ministerios, dijeron que están 2 millones de brasileños en Estados Unidos. Entonces, como tenemos caminos paralelos y esa forma de adaptaciones, de cuidar de las relaciones humanas, de no meter los fines por medios, ¿no? Que el económico es finalizado a mantener una buena vida y no al contrario. Esas son cosas que se puede ver bastantes en general, claro, en Italia y en Brasil, ¿no? Y no necesariamente en otros países, ¿no? Y eso es como, solo quiero ser feliz, ¿no? A pesar de las situaciones y de las contradicciones que podemos vivir. Tienes decisiones, estamos altos sobre algunos, estamos firmes y fuertes sobre algunos valores, hay paso a paso, vamos consiguiendo construir unas buenas vidas para nosotros, para nuestros ser queridos, para nuestros amigos, que son la familia extensa, ¿no? Y entonces, como ir a nuestras familias mismo, entonces, eso es, creo que es unas trocas que tenemos ya, de alguna forma, de cómo aprender, ¿no? Y eso me parece muy importante. ¿Sí? Y esa, É tanto assunto que a gente poderia abordar e infelizmente a gente não tem esse tempo todo, né? Mas encaminhando assim para o final, eu fiquei pensando assim, o que você diria para um brasileiro, né, que quer imigrar para a Itália ou que quer imigrar de qualquer forma, né? Porque hoje em dia, não sei, a pessoa quando ela imigra, ela já tem ali dentro dela alguma coisa diferente, né? Ela já está em busca de alguma coisa que ela ainda não encontrou. O que você diria para essas pessoas que estão imigrando? Deseo conectar cuando llegan con las comunidades brasileñas locales, pero también con las comunidades italianas en Brasil, si quieren ir para Italia, porque ahí, como somos pontes ya, personas que ya vivieron las culturas, que tienen mucho cariño para las culturas del otro, ¿no? Y tienes una migración súper interesante, por ejemplo, que yo definiría contraeconómica, ¿no? Porque tengo varios amigos que viven en Río, los salarios son menores, él está muy feliz. Entonces, como de encontrar comunidad de apartenencia que son muy importantes para crear relaciones, que alguna vez no puede ser difícil crear relaciones a donde llegas y si tienes personas más próximas va a ser más fácil y muy importante también porque claro, no es, en ese caso no es solo trabajo la vida y las personas te pueden guiar en una realidad muy diferente, ¿no? La vida en ciudad grandes inclusive baseado en lo que vos encontras, que vos busca, pues es totalmente diferente, ¿no?
Entonces, Uhum. esos tipos de conexiones con personas que tengan afinidad es muy importante para acelerar el proceso y para ver de alguna forma crear una adaptación buena, ¿no? Y sabiendo Sim. que de alguna forma siempre las personas van, pueden se quedar para siempre, también pueden votar, ¿no? Como intentando entender cuáles son las cosas que después le importa más. Siempre tenemos muchos estereotipos, creo, y de Sim. cuidar de esos cuando tengo que se mudar. Yo trabajé muchos con refugiados en Italia. Muchas personas llegan con una idea demasiado positiva de que es Europa, de que es Aham. América y tengo que cuidar con esa imagen porque puede ser un shock si se esperan como a veces las situaciones de los migrantes pueden ser difíciles y pueden ser económicamente difíciles, los documentos, trabajos, entonces tengo que ser preparado, hablar muy claramente con las personas que ya migraron, ya lo pueden hablar, tiene varios grupos en Facebook, tiene grupos en todo lado, y pedir exactamente, ¿no?, de lo que precisan, de cómo van a conseguir, porque infelizmente algunas personas llegan no preparadas y en esos casos puede ser bastante shock una transferencia. Puede ser extremadamente positivas y puede ser un shock. Entonces, como cuidar de eso, pero que el miedo no bloquee a las personas de partir acá. Eso es como millones de personas se mudaron, se mudan, se siguen mudando. Lo hicimos los italianos en todos lados. Y ahí, como lo están haciendo los brasileños, lo están haciendo muchas personas de Latinoamérica y a pesar de la dificultad que encuentran, ya muchos millones son ahí, ya crean comunidad, ya crean otras formas de existencia y también, ¿no?, van creando proyectos de vidas. Entonces, creo que, como decía Paulo Freire, ¿no?, los espíritus de las esperanzas, ¿no?, eso es lo que tiene que mover las personas en el mismo tiempo e intentar entender cuáles son las situaciones que tienen que superar después para hacer una vida feliz, ¿no? Uhum. Entonces, y esos se van a encontrar un poco las personas cuando llegan. Tengo que ser preparadas a encontrar como ahí cuando llegué en el Río, que estaba la pizza, que le metían la piña encima, ¿no? Como la, la pizza, que vamos a hacer un poco una mezcla de todas las varias culturas que vivimos y vamos a hacer como, no te, cuando volví en Italia, en una conferencia, uno de los colegas me dijo, pero fala bien italiano. Dice, bueno, es que técnicamente soy italiano, ¿no? Pero parece que tengo un sotaque español brasileño. Entonces, como vamos a tener una identidad múltiple y eso es el lindo, positivo, pero puede dar choque, ¿no? Que ahí no É necesariamente verdade. va. Siempre voy a tener un poco de saudade de cosas que no están, pero al mismo tiempo ni sabía que existían esas cosas. Entonces, É, tienes un poco de muchas cosas positivas y también esa sutil saudade, ¿no? Que cuando migra y te faltan algunas cosas eh, é. que no que no utiliza más. Como por ejemplo, esa cosa de bagullo doido no da primero en inglés. No da. No tiene posibilidad É, mucha. sim, sim. Essa frase é bem. É, não dá. Como que a gente vai explicar isso, né? Bagulho doido. Não, mas Claro. Não tem. eu acho que ele explicou bem. Eu acho que ele explicou bem. Porque. Explica pra gente aí, porque essa é uma expressão que você adotou, né, brasileiro, em português. Então explica Claro, pra gente claro. você. No, claro, es que no sé, que en los ríos se usaba mucho cuando tienes algunas cosas tipo verdaderamente incomprensibles, pero muy incomprensibles que no entiende cómo racionalizar, ¿no? Entonces, É, pero bastante fuerte, ¿no? Como no simple, no racionalización, es como un poco, yo creo, es algo más, ¿no? Y entonces, como eso tampoco lo sabría expresar con otras frases. Eso es porque creo que son muy importantes las frases que salen del corazón, ¿no? Como sim, estas. é. Y claro, y tenía muchas otras como
que me encantaron. El Papo Reto era bastante Papo nuestra reto. expresión. Claro. Estábamos en una sala de aula con personas, con adolescentes encarcelados y nos decíamos, bueno, vamos a co-crear la regla de las clases y ellos falaron, aquí Papo Reto, fala la verdad y ahí vamos juntos. No va a ser complicado. Y, bueno, Papo Reto, entendí. Papo reto. Claro, que eso son otras diferencias que tenemos bastante con algunas otras culturas, ¿no? Que son bastante directos, ¿no? A veces demasiado. Y otras culturas son un poco más, ¿no? Tengo miedo de hacer daño a la otra persona, entonces dicen cosas no exactamente directas. Y es más difícil entender lo que están pensando de verdad también, ¿no? Eso es porque las personas no lo comunicam diretamente e É verdade. Sérgio, nossa, foi muito bom esse papo, amei, assim, ter essa visão, né, que você tem sobre o Brasil, que a gente mesma não tem, porque eu nunca estive relacionada, né, com esse mundo que você teve, né, do sistema prisional, dessas, como a gente sempre diz aqui no canal, existem várias realidades no Brasil, né, o Brasil é gigante, então a gente não consegue se resumir, não dá para falar os brasileiros, depende de que lugar que você está falando, né, de que realidade que você está falando. Isso é uma coisa que a gente comenta muito aqui. Aqui onde eu tô, muitas pessoas são de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Então, quando fala assim sobre violência, eu tô em Michigan, né? Então aqui, não em Detroit, eu tô a 1 hora de Detroit, numa cidade menor. Então, claro que se você comparar essa cidade pequena onde eu tô com São Paulo, claro que São Paulo é muito mais violento, né? Assim, não tem comparação, né? Mas, se a gente comparar com outra cidade do Brasil, sei lá, de Goiás, ou do interior, ou de Minas Gerais, é outra coisa, né? Então, são realidades, depende de que Brasil que a gente está falando. Mesma coisa aqui, né? Porque eu estou numa cidade pequena. Nova York tem uma realidade totalmente diferente, né? Do que eu vivo aqui, né? Então, é aí que a gente pode cair nos estereótipos, né? Tipo assim, os Estados Unidos é mais seguro. Depende. Aonde, né? De que Estados Unidos a gente está falando, né? Né? E eu tô em Minnesota, né? E aqui também eu sinto aqui como uma comunidade menor. E eu tenho uma vizinha, uma senhora de idade, e ela fala muito assim, sem maldade, mas ela fala assim, nossa, antigamente eu conhecia todos os vizinhos, eu conhecia os filhos, os netos, eu conhecia a família inteira. Hoje eu olho em volta, eu não conheço nada. Mas porque tem muita gente diferente morando nessa região. Então, para ela, na concepção dela, ela tem medo. Ela acha que isso pode gerar violência. Então, ela se sente muito com medo de sair na rua, de dirigir e tal. E para mim, eu já olho achando, nossa, que lugar calmo, né? Não tem, você não vê gritaria na rua, você não vê som alto, você parece que está numa cidade bem calminha. Então, até no mesmo lugar tem vários pontos de vista diferentes, né? Então, vai depender daquilo que você viveu para te trazer o que você está vivendo hoje, qual que é a relação que você faz. Claro, tienes una influencia mediática también muy fuerte, la verdad, porque, claro, en general, como las violencias más graves en Brasil pueden ser más altas de otros países, pero después tienes muchas diferencias, ¿no? Infelizmente, otra vez, también la violencia es súper localizada en algunas comunidades históricamente marginadas en Brasil, y tienes espacios que pueden ser no mismo kilómetros y tener esperanza de vida de 10 años diferentes o más, como no mismo San Paulo, ¿no? Entonces, como la percepción de la violencia es muy diferente de la violencia que después pasa o no, ¿no? Y bueno, ahora vivo en Harlem y tiene algunas personas que siguen teniendo las visiones que tipo Harlem sea peligrosos, como es un poco más peligroso de otras partes, puede ser de New York, que están más gentrificadas, pero muchas la percepción, la idea es que se pega un poco de las televisiones, de los medios que reproducen
todas esas historias y muchas personas basean eso, la percepción que les tengo de seguridad, ¿no? Como Uhum. algunas personas se sienten inseguros en Italia y en Italia como tenemos en media de 300 a 400 homicidios por 60 millones de personas. Es como, y en algunos años tienes 1000 personas que se mueren en el trabajo, ¿no? Pero es difícil que las personas tengan miedo del trabajo y tengan miedo del crimen, ¿no? Entonces, como, eso es bastante de cómo se construye, É, ¿no? El discurso É, sobre seguridad y eso genera claramente problemas que tenemos visto creando esas políticas de seguridad que intentan cerrar, fechar a las personas peligrosas para siempre. Vamos a ver que no é. Brasil, no, el Brasil como en Estados Unidos están perdiendo mucho joven, le están metiendo atrás de las prisiones, esqueciéndoselo, como olvidándoselo. Y eso, al final, el paradoxo que eso va a generar inseguridad, ¿no? Teniendo personas emarginadas, teniendo personas que, como conectando a las personas que no estaban en crimen grande con personas que ya estaban en crimen complicado, creando su universidad y del crimen, que son las prisiones que uhum, tenemos, ¿no? sim. Como a Sim, donde sim. las personas te reciben un grado de crimen y hacen intercambio internacional, ¿no? Con todas las personas que están en crimen, ¿no? Se meten todas las personas juntas y decimos, bueno, vamos a crear una seguridad pública, ¿no? Ahí les da É, una escuela a todas las personas y la afasta más en la sociedad, ¿no? Y eso, claro, va generando rabia social, va generando desapego, y va generando cosas que son otro bagullo loco, ¿no? Que estudié bastante, ¿no? El crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, É. el crimen organizado que de alguna forma tienes, ¿no? Episodios como, por ejemplo, el PCC de San Paulo, ¿no? Lanzando mensajes pidiendo al Estado de respetar la ley, ¿no? Como a donde tiene crimen organizado que pide al Estado É, de respetar la ley en las prisiones, porque tenemos millares de relatorios que las prisiones no están respetando los derechos humanos de las personas que están adentro, ¿no? Y sim. eso no es realmente el PSC que lo dice, tienes organismos nacionales e internacionales de fiscalización de derechos y no se está cumpliendo. Entonces, un crimen organizado que pide al Estado de respetar la ley es de alguna forma un bagullo loco Isso típicamente é um bagulho interesante louco mesmo, brasilero, é. típicamente brasileño, donde dice como que el é, crimen organizado pide al Estado de respetar la ley, ¿no? é, Entonces, eso se genera claramente unas formas de percepción diferentes. En mi grupo ahí en Río se hizo una pesquisa pidiendo a las personas cuál era el área que encuentran más seguras y Hum, claramente dependiendo de quién son las personas, una de las partes, algunas personas declaran que una de las partes que es más insegura es Copacabana, Ipanema. Ahí dice cómo que pasa eso. Zona Sul. ¿No? É, Y hum, claro, claro, porque eran jóvenes pretos y cuando llegan ahí se la pasan mal. ¿No? La inseguridad en ese caso son los conflictos con la policía, con los sim. espacios. Entonces, como muy diferente, É, y esas personas percibían como más segura la favela que no los espacios. sim. Isso. Exatamente, Entonces, é aquilo que eles é. conhecem, né? O que você conhece, você não teme, assim, né? Você sabe como funciona, né? Sim. Exato. sabe cómo funciona y eso, claro. Entonces, como seguridad en seguridad depende mucho de la posicionalidad que tú tienes en la sociedad, ¿no? Como É, aquí, que en Estados Verdade. Unidos tiene muy fuerte ese movimiento Black Lives Matter, ¿no? A donde muchas personas quieren más policía y muchas personas se sienten más inseguros con la policía, ¿no? Ahora sim. tivemos un gran debate sobre esas temáticas aquí con las elecciones en Nueva York, ¿no? A donde la Uhum. gestión de la policía fue uno de los puntos centrales de la discusión, ¿no? Y sigue teniendo ese tipo de contradicciones. Algunas personas que ven como seguro y otras personas que lo sienten como una fuente de inseguridad. Sim. É, Mas muito é o ponto bacana, de adorei vista, né? essa conversa, É. esse, assim, essa visão, né, sobre o Brasil, um Brasil que existe também, que nem sempre está sendo visto, né? Então, eu adorei essa participação. Queria agradecer demais. E
acho que a gente pode deixar um convite para um retorno aqui, escolher alguns temas específicos dentro dessa área para explorar melhor, né, Clá? O que você acha? Eu queria agradecer muito ao Sérgio, e eu acho isso também. Eu acho que você tem uma experiência, você tem uma bagagem que a gente pode explorar isso mais profundamente. Porque o que eu senti que nesse episódio a gente abriu um pouco esse leque, que a gente não tinha falado sobre esses assuntos. A gente sempre fala sobre violência, né? Isso é um estereótipo que sempre algum convidado ou a gente mesmo traz do Brasil, mas eu acho que a gente poderia sim aprofundar nisso, né? Na sua temática. Eu acho que seria bem interessante. Já fica o convite aqui para uma outra temporada para a gente tentar aprofundar mais no seu trabalho. Eu acho que vai valer a pena. E muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceito. Não foi fácil a gente conseguir marcar, já marcamos, desmarcamos várias vezes, mas muito obrigada. Eu acho certo. que foi super... Claro. Eso, obrigado por el convite, ¿no? Claro, desmarcamos también porque la vida en New York es siempre ese bagullo loco, bagullo doido total, y estamos juntas. Muy feliz también se van a pasar por New York. Vosotros, las personas que nos están escuchando hasta ahí, pueden pasar por aquí y si precisan van a tener aquí en Nueva York actualmente, entonces si están interesados las pesquisas también están en internet, están en brasileiro, portugués brasileiro, muitas, la tesis sobre la prisión sin policía está gratuita, se puede encontrar en el site sergiogrossi.com. Tienes los varios medios sociales, estamos conectados, cualquier cosa, están todos convidados a hacer ese tipo de conexiones aquí. Entonces, muy obrigados y al próximo pan de queijo. Até o próximo. É isso mesmo. Então, o De Casa vai ficando por aqui. Eu queria deixar uns recadinhos, que é, gente, importante contar pra gente o que vocês estão achando dos episódios, trazer sugestões, compartilhar, seguir o canal. E é isso. Isso, e segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Nós temos uma playlist também no Spotify, onde vai entrar a música inspiradora do nosso convidado. Então, entra no Spotify, a lista chama Inspirações, O De Casa. E para a gente ter certeza que você chegou até o final desse episódio, comenta aqui pra gente, #bagulho doido. É isso aí. Tchau, pessoal. O De Casa. O De Casa.